Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Civil, Programación de Obras. Trabajo Proyectos de Residuos Sólidos. Docente, Ingeniero Emerson Lizarbe Alarcón. Alumnos, Auki Paujarima John Robinson, Jauya Gómez Carlos Eduardo, Quispe Gamboa Gabriela, Tenorio Chuchón William, Zúñiga Barbarán Sindel Xiomara. Diciembre 2017, Ayacucho, Perú. Programación de obras, proyecto de residuos sólidos. El funcionamiento de un proyecto de residuos sólidos. Primeramente veremos con este pequeño video el funcionamiento de un proyecto de residuos sólidos y las etapas que conlleva. Mediante la instalación de una planta de tratamiento de residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos. Etapas del proyecto. 1. Compostaje. 2. Segregación. 3. Disposición final. La planta tendrá un cerco perimétrico de alambre de púas y un cerco vivo de cipreses y pinos de la zona. El ingreso de las unidades será controlado a través de la caseta de vigilancia y pesaje. Los residuos provenientes de los mercados serán depositados en la planta de compostaje para convertir los residuos orgánicos en compostaje, que será empleado como abono para el vivero y plantas de forestación durante la etapa de cierre de la infraestructura. Los residuos inorgánicos serán separados en la planta de segregación de residuos, la cual contará con una faja transportadora en donde serán separados papel, vidrio, botellas, PET. Los residuos que no sean reutilizables ni recuperables serán dispuestos en el relleno sanitario proyectado. Relleno sanitario es la infraestructura en donde se disponen los residuos sólidos de manera técnica, sanitaria y ambientalmente segura, sin presencia de contaminantes ni riesgos a la salud humana. La base de este relleno será impermeabilizada con arcilla, en donde se arrojarán los residuos, los cuales serán compactados con un tractor oruga y cubiertos diariamente con material de cobertura existente dentro de la infraestructura, que contarán con un sistema de tratamiento de lixiviados, el cual consiste en la captación de líquidos generados en las celdas de disposición final mediante un sistema de drenaje, el cual será almacenado temporalmente en un tanque de lixiviación, el cual consiste en la captación del líquido generado en las celdas de disposición final mediante un sistema de drenaje y recirculado mediante una cisterna desde la parte baja hasta la parte alta. Y el tratamiento de gases, que consiste en la captación a través de tuberías cubiertas con piedra chancada y termina. Corte de un relleno sanitario. Podemos observar en esta imagen las siguientes partes principales que podemos rescatar de un relleno sanitario, como son los módulos. Es el área donde se divide en módulos. Los camiones circulan por terraplenes hasta el módulo que se está llenando. Extracción de líquidos. Deben ser retirados para recibir tratamiento. Gases. La descomposición de la basura produce gases, principalmente metano, que se elimina por venteo. Pozo de control, para tomar muestras de agua de la napa. Impermeabilización. El relleno debe estar aislado para evitar que la filtración de los líquidos contamine las napas. La base se cubre con polietileno de alta densidad. La basura debe ser tapada cada día con una capa de tierra compactada de 20 centímetros. Normativas de diseño y entidades del Estado que financian los proyectos. Normativas de diseño y entidades del Estado que financian los proyectos de residuos sólidos. Normativas de diseño. El establecimiento del marco normativo nacional para la gestión y manejo de residuos sólidos se da mediante Ley número 27.314, Ley General de los Residuos Sólidos, Decreto Legislativo número 1065 y su reglamento que modifica la Ley 27.314, Decreto Supremo número 057/2004, PCM,
El Ministerio del Ambiente, MINAM, con la participación de los diferentes sectores que conforman la red de instituciones especializadas en capacitación para la gestión integral de los residuos sólidos, siendo la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, del Ministerio de Salud, miembro activo de la red. Los instrumentos para el uso eficiente de los materiales y la gestión de residuos sólidos son Estrategia Nacional de Ecoeficiencia, Acuerdos de Producción Limpia, Plan Nacional de Gestión de Residuos Sólidos, Plan Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Municipales, Plan Distrital de Manejo de Residuos Sólidos Municipales, Plan Nacional de Educación Ambiental, Planes de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales, Declaración anual sobre minimización y gestión de residuos sólidos no domiciliarios, planes para la recuperación y valorización de residuos sólidos de bienes priorizados en la estrategia sobre responsabilidad extendida del productor, sistema de información para la gestión de residuos sólidos, registro de empresas operadoras de residuos sólidos, Inventario Nacional de Áreas Degradadas por la acumulación inadecuada de residuos sólidos, mecanismos para facilitar la transacción comercial de residuos sólidos, bolsa de residuos. Las entidades del Estado que financian. Tenemos al Ministerio del Ambiente. Otras entidades se encuentran como Banco Interamericano de Desarrollo, BID, la Cooperación Suiza en Perú, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA. Entidades del Estado que financian. Tenemos el foro denominado Hacia un Sistema Sostenible de Gestión Moderno, Eficiente, Sostenible e Inclusivo de Residuos Sólidos en el Perú, por la Cooperación de Suiza en Perú. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, financia el proyecto Mejora de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales en Arequipa. Prosiguiendo con las exposiciones, lo que sigue son los tipos de ensayos de calidad. Estos tipos de ensayos de calidad fueron hechos tanto en el terreno, en el laboratorio, tanto para el suelo, para los materiales. En este caso, el material analizado fue la geomembrana, también ensayos para determinar las propiedades del lixiviado y demás. Empezamos. Un tipo de ensayo realizado más que nada para determinar las características y propiedades del suelo son los ensayos para determinar la capacidad portante, ensayos de Proctor modificado, ensayos granulométricos, los cuales se van a explicar más adelante en dónde fueron realizados, tanto para la arcilla y para demás materiales. La prueba de percolación. Esta prueba es para determinar el nivel de infiltración que tiene el suelo, para determinar qué tan poroso es, porque dependiendo de ello se va a saber si es que el lixiviado, en este caso el lixiviado es el producto de los residuos sólidos, va a poder penetrar con mayor o menor dificultad el suelo. Si el suelo es muy poroso, tiene un grado alto de infiltración, esto sería perjudicial, ya que afectaría y dañaría las aguas subterráneas que hayan por debajo. En estas imágenes se puede ver cómo se ha realizado la prueba de percolación, la cual consistía en hacer un pequeño hoyo en el suelo, en este caso de 30 por 30, luego echar agua hasta saturarlo. Después de que se haya infiltrado todo el agua, se tiene que volver a echar agua, pero en una altura de 15 centímetros, y esta nueva infiltración de esta nueva agua se debe medir con un cronómetro, y dependiendo del tiempo en que se infiltre esto, se va a determinar qué tan el grado de absorción que tendrá el suelo. La siguiente prueba es la prueba de resistencia a compresión del concreto, el cual se ha realizado para determinar si
la dosificación del concreto usado para las edificaciones como las casetas de vigilancia, las unidades administrativas y demás estructuras de concreto cumplen con las resistencias requeridas. La siguiente es el ensayo de asentamiento de concreto de Islam, básico en todo tipo de obra de concreto. El siguiente es el ensayo de penetración, o también CPT o SPT. Estos ensayos de CPT dinámico nos van a permitir conocer la resistencia a la penetración e indirectamente órdenes de magnitud del estado de compacidad en que se encuentran los materiales que conforman el relleno sanitario. Ahora procederemos a explicar los ensayos realizados en las geomembranas, en la instalación de las geomembranas. Un tipo de ensayos son los ensayos no destructivos, los cuales consisten en determinar y comprobar si se han sido bien sellados o no la unión de las geomembranas. En esta imagen vemos la primera prueba que vamos a analizar, la prueba de la cuchara o pipette. En la imagen se puede ver que se está inspeccionando con una cuchara en la unión para ver si se han sido correctamente selladas estas geomembranas. Al costado se ve un registro de si es que ha pasado o no ha pasado la prueba de esa unión. La siguiente es la prueba de aire o air test. Este tipo de comprobación consiste en introducir aire a presión para el canal que queda entre las dos soldaduras y verificar que no haya ninguna pérdida de presión. Esta pérdida de presión se va a marcar con el manómetro, el cual se puede ver ahí en la imagen que está justo en la unión de las geomembranas. Igualmente al costado se puede ver el registro de aprobación o desaprobación de este sello. La siguiente es la prueba de chispa eléctrica o Spark-Tech. La prueba consiste en aplicar una diferencia de potencial de 35 kilovoltios sobre el cordón de fricción, el cual previamente se ha instalado un alambre de cobre desnudo en la unión de las dos geomembranas. Igualmente a su costado se puede ver el registro de comprobación de esta prueba. La siguiente es la prueba del vacío o vacuum test. Esta prueba, ya también igual que las anteriores, va a comprobar en la correcta unión y sello de la geomembrana, la soldadura de la geomembrana. Igualmente a su costado se puede ver una comprobación si es que ha sido bien sellada o no. Procedemos con los ensayos destructivos. Estos ensayos tienen el único fin de comprobar la resistencia tanto de la geomembrana y la resistencia del sello. Este es el primer ensayo, uno de los dos ensayos, el ensayo de corte. Este ensayo de corte consiste en someter la soldadura entre las láminas de la probeta a un esfuerzo que se hace a una velocidad determinada. Para esta prueba se fijan los extremos a los tenazos del tensiómetro. Estas van avanzando y estirando hasta provocar el corte. La máquina va a registrar la máxima resistencia e indicará si la rotura se ha producido en la lámina o en la soldadura. El siguiente es el ensayo de desgarre. El procedimiento es prácticamente igual que en el método del ensayo de corte. La diferencia es que para provocar el desgarre de la soldadura, los extremos que hay que poner en los tenazos del tensiómetro corresponden a las láminas situadas al mismo extremo de la soldadura. El desgarre debe tener la misma resistencia o superior que las especificaciones del proveedor. La siguiente también se debe hacer una medida de la densidad y viscosidad del agua y del lixiviado. Por medio de los ensayos de flujo estacionario y barrido de amplitud realizados en el reómetro, se va a poder caracterizar el lixiviado, llegando a la conclusión de que este se comporta como un fluido no newtoniano dilatante. Esto quiere decir que su viscosidad aparente incrementa con el gradiente del esfuerzo cortante. Continuando con la exposición, voy a exponer y explicar acerca del diagrama Gantt del relleno sanitario. Como toda obra, esta va a tener partidas de obras provisionales, obras preliminares, partidas que constarán en la construcción de las edificaciones de las áreas administrativas,
obras civiles y equipamiento de la balanza electrónica. Va a también tener infraestructura para disposición final de residuos sólidos, las cuales van a constar de la construcción de las trincheras, las cuales a la vez constan de obras preliminares, movimiento de tierras, suministros e instalación de geomembranas. Luego viene la construcción de los drenes para los lixiviados, luego la construcción de las chimeneas. Seguidamente se procede al manejo de estos lixiviados, para lo cual se va a tener que construir una poza de lixiviados, las cuales empezarán con las obras preliminares, movimiento de tierras, geosintéticos, cajas de aforos. Luego viene un sistema de recirculación y aspersión de este lixiviado. Seguidamente viene la construcción de una cubierta para esta poza de lixiviados. Luego tenemos el manejo de las lluvias, la cual va a constar de la construcción de una cuneta de geomembrana, disipador de energía, estructuras de entrega en piedra, caja de manejo de lluvias, tuberías de paso para lluvias bajo vías, canal temporal en geomembranas, canal en piedra pegada, vías de acceso interna, pozo de monitoreos de aguas subterráneas. Luego se va a proceder a la construcción de una barrera sanitaria, la cual constará de un cerramiento perimétrico de madera, un cerco vivo y por último la señalización de las diversas construcciones en este relleno sanitario. Esos serían todos los ensayos. Relleno sanitario Lindipampa. Relleno sanitario Lindipampa. El Ministerio del Ambiente inauguró el relleno sanitario diseñado y construido para la provincia de Huamanga. Este proyecto ha sido ejecutado con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo BID y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA. Este relleno se encuentra ubicado en el sector de Lindipampa, a 7.3 kilómetros de la ciudad. Cuenta con una extensión de 13.32 hectáreas y se estima que beneficiará más de 51.000 pobladores. Proceso constructivo. Proceso constructivo, obras preliminares, campamento provisional de la obra. El campamento provisional de la obra son todas las construcciones necesarias para instalar una infraestructura que permita albergar trabajadores, insumos, maquinarias, etc., a utilizarse en la obra. Movilización de equipos y herramientas. Esta partida consiste en el traslado de equipo, herramientas y personal que sean necesarios al lugar en el que se desarrollará la obra antes de iniciar y al finalizar los trabajos. Cartel de identificación de la obra. Es necesario colocar un cartel de presentación del relleno sanitario en construcción para que la comunidad identifique la obra. Como observamos, ahí tenemos un cartel de identificación del relleno sanitario Lindipampa. Obras preliminares. Limpieza y desmonte. El desmonte y despalme conlleva a realizar las operaciones siguientes: corte de árboles y arbustos, quitar maleza, hierbas o residuos de las siembras, sacar los troncos y tocones con todo y raíces o cortando estas, retirar o estivar el producto del desmonte al lugar que se indique, así como quemarlo utilizable. Trazo y replanteo. El replanteo de los planos consiste en materializar todo lo descrito en los planos en el terreno, con determinación precisa y exacta de los ejes, niveles, así como definir los linderos y establecer las marcas, es decir, señales fijas de referencia con carácter temporal y o permanente, como son los BMs. La excavación masiva en el terreno normal. Se realizan las excavaciones hasta llegar a un suelo de fundación estable de acuerdo a la capacidad portante del suelo. Corte de material suelto. Los trabajos se inician de la parte alta, cortando en capas con tractor hasta llegar a la cota rasante. Redefine y nivelación en terreno normal.
El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como en el fondo, teniendo especial cuidado que no queden protuberancias rocosas. Préstamos. Son excavaciones que se ejecutan en los lugares fijados en el proyecto a fin de obtener el material de cubierta. Para iniciar el ataque en un préstamo, previamente se despalmará la superficie por atacar, desalojando la capa superficial de terreno natural que por sus características no sean adecuadas para ser utilizada como material de cobertura. Acarreo. Es el transporte del material producto de las excavaciones de cortes, adicionales bajo la subrasante, aplicación o abatimiento de taludes, rebaje de terraplenes, escalones o despalmes, préstamos, derrumbes o canales para construir un terraplén o efectuar un desperdicio. Edificaciones. Control de balanza. Como observamos, se tiene una caseta de control. Caseta de vigilancia. Para el control y seguimiento de las acciones dentro de la infraestructura, se contará con el servicio de vigilancia, asistencia, que además de controlar la entrada y salida de personal, verifica la entrada de vehículos diversos para facilitar el desarrollo de las obras de saneamiento. Asimismo, la vigilancia permitirá registrar y controlar los pesos y volúmenes de residuos sólidos que ingresan al área de operaciones. Caseta administrativa. Son ambientes modulares en áreas cerradas que se instalarán dentro de la infraestructura para ser usado como oficinas e instalaciones para reuniones o toda acción administrativa que demande el proyecto. Caseta para parqueo de maquinaria. La construcción de una caseta con un área aproximada de 12 a 15 kilómetros cuadrados es importante para ser usada como control de ingreso o lugar para guardar pequeñas herramientas de trabajo, como el rodillo, carretas, palas, pica, etc. Como un espacio donde los obreros se pueden asear, cambiar y guardar su ropa, como cocina donde calentar alimentos o refugio en caso de lluvias. Muro de identificación del proyecto. Observamos en la imagen que justo en el área de administración, ahí en el muro que da hacia el exterior, se encuentra la identificación del proyecto. Obras civiles y equipamiento para la balanza electrónica. Las obras civiles para la balanza electrónica. Vemos que se hace una excavación, se hace el colocado y armado de aceros, el vaciado del concreto porque la base es de concreto. En este video podemos observar el suministro e instalación de la balanza electrónica. Se realiza la preparación del suelo, una excavación. La base de concreto, como se vio en la partida anterior. La colocación de sensores de carga. Y sobre ello, la plataforma. El proceso de pesaje. Llegan los vehículos que traen los residuos sólidos. Se coloca sobre la plataforma para ser registrado el peso. Ahí observamos, ingresa, se hace el pesado, el control y se retira. Es así como funciona el control del pesaje. Continuando con la exposición, infraestructura para disposición final de residuos sólidos. Como se comentó en un inicio, el tratamiento de residuos sólidos consta de 3 procesos: compostaje, segregación, disposición final de residuos sólidos. En nuestra exposición nos basaremos en la disposición final de residuos sólidos, que consta de trincheras, drenes de lixiviados y chimeneas. Construcción de trincheras. Toda obra consta de obras preliminares, como por ejemplo levantamiento,
topográfico, que consiste en plasmar en el terreno los detalles indicados en el plano. Camino temporal de acceso a área de excavaciones, como observamos. Movimiento de tierras, excavación con maquinaria, perfilado y nivelado en el fondo, tanto como en el talud del relleno sanitario. En el movimiento de tierras, como observamos en el corte transversal de la trinchera, se va a llegar a hacer las taludes, el nivelado del fondo de la trinchera, y también se van a hacer las zanjas para los drenes de lixiviados. Como observamos en este corte, este es un corte de un dren principal para lixiviados, que debe tener como longitudes mínimas 60 centímetros por 1 metro. Ahora, estas zanjas deben ser en forma de espina de pescado, como observamos, y deben tener pendientes del 2 al 3%. Construcción de trincheras. En la construcción de trincheras es importante impermeabilizar la base de estas para evitar la contaminación, el ingreso de los lixiviados al terreno natural y que éste llegue a la napa freática. Para la impermeabilización de trincheras, sobre el terreno natural se va a colocar arcilla, luego geotextil, geomembrana y geotextil otra vez. Cabe resaltar que tanto la geomembrana como el geotextil deben estar anclados. Para ello también se harán zanjas para anclar los geosintéticos. Impermeabilización con arcilla. El material arcilloso debe ser homogéneo, sin contenido orgánico, con no menos del 40% de su peso seco que pase la malla ASTM número 200. El coeficiente de permeabilidad en el laboratorio para el material arcilloso no será superior a 10 a la menos 6 centímetros por segundo. Como observamos en esta imagen, el movimiento de tierras se ha hecho y también vemos las zanjas para los drenes de lixiviados. Ahora, sobre el terreno natural se va a colocar material arcilloso a una altura de 60 centímetros. Este material se va a colocar en capas de 30 centímetros o en capas de 20 centímetros. Estas van a ser compactadas con una humedad algo mayor que la óptima determinada para el ensayo de Proctor modificado, compactándose cada capa hasta obtener una densidad seca no inferior al 90% de la densidad seca máxima establecida por el ensayo citado. Como ya mencionamos en un inicio, las geomembranas lo usamos para impermeabilizar y los geotextiles para la protección de estos. Suministro e instalación de geomembrana HDP, suministro e instalación de geotextil. Suministro e instalación de geomembrana HDP, suministro e instalación de geotextil. Como mencionamos en un inicio, las geomembranas lo usamos para impermeabilizar y los geotextiles para la protección de estos. Como observamos, aquí tenemos un relleno sanitario. El material ya debe estar debidamente compactado para la instalación de los geotextiles y geomembranas. Instalación de un geotextil. Aquí observamos sacos de arena denominados recursos temporales de sujeción y traslape. Instalación de la geomembrana. Como observamos en la imagen, tenemos láminas de geomembrana. Entonces, estas láminas se deben unir a través de procesos de soldadura. Tenemos dos: soldadura por cuña caliente y soldadura por extrusión. Soldadura por fusión o por cuña caliente es la unión por termofusión sin aporte de material de las zonas de traslape de las láminas. Como observamos, la máquina autopropulsada por medio de energía eléctrica
provista de 2 rodillos tangentes a un espacio mínimo común en el cual se encaja el traslape de las geomembranas a unir. A medida que la soldadura avanza propulsada por los rodillos, estos presionan, logrando 2 líneas de soldadura paralelas, separadas por un área libre que constituye el canal del aire. Como observamos aquí, 2 áreas paralelas de soldadura y un área libre que constituye el canal de aire. Aquí también observamos, este es el canal de aire. El otro proceso es soldadura por extrusión. Es de menor rendimiento, se usa más para hacer detalles, parches y uniones especiales. Esta unión por termofusión es con aporte del material de las partes a unir. El procedimiento es llevado a través de una máquina graduada manualmente, provista de una cámara de función de materia de aporte, de una boquilla para la extrusión del aporte y una boquilla para el precalentado. El material de aporte provisto es ingresado en la cámara de fusión, donde por medio de un rodillo es hecho fluir a través de una boquilla de extrusión. Aquí la longitud de traslape debe ser mayor a 10 centímetros. Suministro e instalación de geotextil. Debemos extender el geotextil sin arrugas y dobleces. Como observamos, estos también son en láminas, y las láminas deben tener una longitud de traslape como mínimo de 60 centímetros y unir mediante costura. También se puede unir a través de cosidos, gravas, soldaduras. Suministro e instalación de geomembranas HDP. En este caso, la longitud de traslape aproximada es de 4 a 6 pulgadas. Esto varía en función del método de unión que vayamos a usar, ya sea la soldadura por extrusión o por fusión, que ya explicamos. También en casos de que se haya dañado la geomembrana y necesitamos hacer algún parche, por ejemplo, supongamos que esta área ha sido dañada y toda esta área necesitamos cambiar. Entonces vamos a cortar una geomembrana un poco más grande, como observamos, con longitudes de traslape adecuados. Esta, la longitud de traslape, y esto lo vamos a unir a través de procesos de extrusión. Por ejemplo, a través de procesos de extrusión. También es importante la zanja de anclaje. Antes de realizar el proceso de instalación de la geomembrana y el geotextil, es importante verificar que se haya excavado una zanja de anclaje. Esto como mínimo debe tener longitudes de 50 por 50 centímetros. También es importante que la zanja debe estar separada del borde del talud a una distancia de 1 metro, como observamos. Entonces, al momento de instalar los geosintéticos, los instalamos y posteriormente con el material propio lo tapamos y compactamos. Claro, con mucho cuidado de no dañar la geomembrana. Luego continuamos con la construcción de drenes de lixiviados en trincheras. Como ya mencionamos en un inicio, los drenes deben tener la forma de espina de pescado con pendientes de 2 al 3%. Primero se procede con la instalación de la tubería perforada de polietileno de alta densidad. Como observamos en esta zanja, colocamos la tubería y luego colocamos grava de menor diámetro para la protección de la tubería. Aquí observamos la protección de la tubería, grava.
Cabe señalar que las imágenes mostradas ya son de un proceso posterior en el que estamos. Luego proseguimos con la construcción de chimeneas. En las bibliografías que se ha revisado hemos encontrado diferentes formas de construir estas chimeneas. Por ejemplo, una de las formas que se encontró en la guía de rellenos sanitarios es esta. Instalamos primero una tubería perforada, luego barras de madera con alambre de púas o malla de gallinero y colocamos las piedras. La otra forma de construcción de chimeneas es instalamos tubería perforada también. Cabe resaltar que el relleno sanitario va a tener o va a poder crecer desde la base de la instalación de esta tubería hasta lo alto de esta tubería. Luego un cilindro metálico y en el interior de esto, como observamos, grava. Entonces, a medida que va creciendo el relleno sanitario, por ejemplo, hasta acá ya se ha compactado los residuos sólidos, luego aquí, a medida que va creciendo la altura del relleno sanitario, nosotros vamos a jalar a través de estas asas el cilindro metálico y ya va a estar a esta altura y vamos a ir colocando grava, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahorramos el tiempo de estar construyendo a medida que va llegando a este nivel el relleno sanitario, a este nivel ya no vamos a estar construyendo otra chimenea, sino solo con este mecanismo del cilindro metálico y sus orejas vamos jalando hasta llegar al final. Luego el otro proceso es el que vamos a explicar. Vamos a instalar la tubería perforada PEAT, vamos a instalar la malla gavión y las piedras, como observamos aquí, la tubería perforada, la malla gavión y las piedras. Esta es una imagen del relleno sanitario que hemos visitado en Limpampa. Por ejemplo, llega hasta aquí los residuos sólidos compactados. Entonces aquí vamos a tener que volver a construir la chimenea. Y hasta aquí otra vez vamos a tener que construir la chimenea. Así sucesivamente hasta que se haga el cierre final del relleno sanitario. Y aquí finalmente tenemos la estructura para disposición final de los residuos sólidos. Observamos las trincheras. Lo que observamos aquí es el geotextil. En la base está la geomembrana y en la base, como hemos visto en los videos, está el geotextil para la protección. El geotextil nos permitía proteger a las geomembranas. Pues es esto. Aquí en la base tenemos material seleccionado. En algunos casos podríamos tener grava con superficies no angulosas, un poco cortantes. Entonces estas gravas pueden maltratar a la geomembrana cortando, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace el geotextil? Protege las geomembranas. Prosiguiendo con la explicación del proceso constructivo de un relleno sanitario, hablaremos acerca de las partidas de la fosa de lixiviados. Empezamos con las obras preliminares, las cuales constarán de un levantamiento topográfico y replanteo de la estructura a construir, la cual se puede apreciar en la primera imagen cómo es que se está realizando. Seguidamente procedemos al movimiento de tierras mediante la excavación, utilizando una diferente gama de maquinarias. Puede usarse cargadores frontales, retroexcavadoras, y luego se procede al perfilado de los taludes, el cual se aprecia en la imagen. Luego proseguiremos con la instalación de los geosintéticos. En este caso se va a instalar una geomembrana lisa de 1 milímetro de espesor, como se puede apreciar en la primera imagen, y en la segunda ya se la ve instalada. En la base se puede colocar una capa de arcilla o un
tipo de concreto especial, impermeable. Luego se procede a la construcción de las cajas de aforo, las cuales van a contener partidas de acero estructural, de concreto, también van a tener partidas de válvulas, tapas metálicas, tuberías y una posterior también encofrados y una posterior puesta en funcionamiento. Luego se procede a la construcción del sistema de recirculación y aspersión del lixiviado mediante un equipo de bombeo, la cual se puede ver ahí, es una electrobomba de 3 HP, la cual se utilizará para impulsar el líquido lixiviante hacia un sistema de aspersión. Al costado se puede ver las válvulas, las cuales controlan la salida del lixiviado, y aquí se puede ver los aspersores instalados, los cuales, como se dijo, se van a utilizar para el sistema de recirculación del lixiviado y también para la aspersión. Procederemos con la explicación de la cubierta de la poza del lixiviado, la cual va a tener partidas como el de concreto armado, acero, encofrado para las columnas que se pueden apreciar ahí en las imágenes, y una cubierta, como se puede apreciar ahí, de calamina, las cuales van a servir para proteger y cubrir, obviamente cubrir la poza del lixiviado de las lluvias, las cuales harían más difícil el tratamiento de la misma. Aquí se puede seguir apreciando la fosa de lixiviados ya completamente construida. Bueno, continuando con la exposición, llegamos al ítem número 8, que es el manejo de lluvias. Bueno, estas son estructuras destinadas a prevenir el aumento de lixiviados por aguas pluviales, evitar la socavación de los materiales en las zonas de almacenaje y finalmente detener posibles deslizamientos de las zonas altas. Estas estructuras están conformadas por canales, los cuales se encargan de llevar las aguas pluviales a sus zonas de desfogue natural. Bueno, entonces veamos el proceso constructivo. Primero tenemos las excavaciones de zanjas, lo cual, como su nombre dice, es la excavación para poder dar la forma de la estructura. Estas se hacen, por supuesto, con el debido replanteo del eje del canal, ¿verdad? Estas zanjas tienen que tener un determinado perfilado de vida ya para poder llegar a la siguiente partida, que es esta de acá, que es el suministro de instalación de geomembrana con polietileno de alta densidad. Bueno, estas geomembranas, como ya en las anteriores exposiciones se mencionó, son unidas mediante un traslape que puede ser de 30 a 50 centímetros o mayores dependiendo del tipo de soldador de fusión, ¿no? En este caso se toma un traslape de 30 centímetros aproximadamente por el soldador de fusión doble. Bueno, seguimos con los disipadores de energía, que son estructuras diseñadas para poder detener, digamos, o disminuir la velocidad de las aguas que vienen por los canales y poder llevarlas a su desfogue natural. Estas estructuras están conformadas, como se ve, por concreto armado, la estructura de las aletas de salida, y el colchón disipador solamente es un concreto con emboquillado. Luego tenemos las tuberías de paso para lluvia, los cuales van debajo de las vías de acceso, los cuales están conformadas por tuberías de polietileno de alta densidad de 8 y 14 pulgadas, dependiendo el caudal que circule por ellas, ¿verdad? Como se puede mostrar en el gráfico número B, se ve cómo deben de ser llenadas, a qué alturas debe de ser llenada los materiales finos, la cama de arena y el relleno propio clasificado. Para poder unir estas tuberías se necesitan soldadores de fusión también, como se puede ver en la imagen, por si una tubería no alcanza. Estas tuberías vienen en presentaciones de 8 a 10 metros. Bueno, finalmente tenemos los canales en piedra pegada, los cuales son canales conformados en zonas donde los suelos
son granulares o limarcillosos, quiere decir que son suelos fácilmente erodables. Y bueno, son las estructuras finales para el desfogue final de las aguas pluviales. Bueno, continuando con la exposición, me ha tocado exponer lo que son vías de acceso interna. En este caso, las vías de acceso interna, como se puede apreciar en la imagen, interconectan, ¿verdad?, lo que es el área administrativa, el área de selección de residuos y el área de almacenaje. Estas vías solamente estarán compuestas por un material granular seleccionado, ¿no?, y debidamente compactado. Bueno, veamos el proceso. Tenemos aquí lo que es el afirmado y compactado con maquinaria en vías, con un espesor de 30 centímetros que es requerido para esta vía. Bueno, primero empecemos con el batido del material granular, que solamente es la mezcla del material granular, el cual se hace con la cuchilla de la motoniveladora, los cuales se deben de empezar desde los costados hacia el centro. Luego tenemos el escarificado del material, que solamente es que la motoniveladora pase con su respectivo ripper para poder homogeneizar el material. Finalmente tenemos la conformación del material, el cual se trata de llevar el material al nivel requerido de la vía. Una vez tenido ya el nivel requerido, se comienza a humectar el material. Bueno, las características del agua necesaria están mostradas en las palabras, como dicen aquí, los cloruros que están menor a 1000 partes por millón, la materia orgánica tiene que ser menor que 3 partes por millón, los sólidos suspendidos y los sulfatos también, ¿verdad? Luego sigue la compactación de material granular, que se trata de pasar el rodillo ya al material debidamente humectado para poder llevarlo a la densidad que requiere el expediente. Continuando con la exposición sobre el relleno sanitario, también una de las partidas nos mencionan sobre los pozos de monitoreo de aguas subterráneas. Como el ítem siguiente tenemos la perforación mecánica de pozo del diámetro de 20 centímetros. Este pozo es sumamente importante para el monitoreo rutinario, justamente para permitir detectar anticipadamente un eventual paso de líquidos percolados, ¿no?, a través de dicho terreno. Y justamente se puede decir que subsecuentemente adoptar las medidas preventivas y correctivas que corresponda para evitar riesgos a la población por consumo de aguas de calidad inadecuada. También se puede decir que estos pozos ubicados estratégicamente en el relleno sanitario y en las zonas de mayor impacto. Las características de estos justamente va a depender en gran parte del diseño del relleno sanitario y del tipo de inversión que se quiera realizarse. Los materiales van a depender justamente del tipo de inversión que se quiera realizarse, o sea que del costo. Acerca de los diámetros, lo más usuales o lo más recomendables que se tienen son los diámetros de los 25 a los 150 milímetros, pero el más común es de 50 milímetros, como vimos en la diapositiva anterior, que el diámetro era de 2 pulgadas, ¿no? Entonces corresponde a 50 milímetros. Como vemos en las imágenes de este proyecto, los pozos están ubicados, están encerrados en el círculo rojo. Ahora, el siguiente punto es barrera sanitaria, las partidas de cerramiento perimétrico y de madera. ¿Cuáles son los procesos para esta? El primer punto es la excavación de zanja, ¿no? Eso creo que todo el mundo lo conocemos. El segundo aspecto sería la instalación de la madera rolliza, ¿no? De la madera. En este caso, en este proyecto se ha utilizado la madera. Como tercer paso tenemos
el anclamiento de esta madera rolliza hacia el suelo, para lo cual utilizaron un concreto de fuerza de compresión de 175 kilogramos por centímetros cuadrados. Bueno, creo que este es el del rojo, creo que es el más adecuado, que lo vemos aquí en el otro imagen, que sería un poco inadecuado porque por la acumulación de las aguas en temporada de lluvia deterioraría más rápido a la madera, ¿no? También tenemos en el siguiente paso sería la colocación de los alambres púas. En este caso dice 7 líneas, ¿no? Una recomendación, creo que en este aspecto ya no es usual utilizar los alambres galvanizados de púas, porque como vemos son aberturas grandes y de fácil ingreso de tanto animales menores o también de las personas. Entonces creo que lo más recomendable de ahora sería hacer una malla más sólida, que sería como malla bizcocho, clavos en U para fijar. Esto justamente se utiliza para anclar el alambre de púa, ¿no? En la partida nos menciona clavos de U para fijar. Ahora en el siguiente punto tenemos el cerco vivo. El cerco vivo, también denominado cinturón verde. Como vemos en este proyecto sí se ha cumplido el cerco vivo, ¿no? Tenemos las plantaciones alrededor prácticamente del relleno sanitario. Ahora, las señalizaciones. Tenemos un sinfín y múltiples tipos de señalizaciones. En este proyecto nos mencionan diferentes tipos de medidas y las señalizaciones. Como vemos, es una señalización informativa. También es una señalización informativa de diferentes tamaños, ¿no? Tenemos distintas señalizaciones. Las señalizaciones no solamente pueden ser informativas, también hay preventivas, ¿no? Con este partida lo mostramos como en esta imagen, ¿no? Igualmente justamente las señales informativas. Bueno, sería todo al respecto de este proyecto. Muchísimas gracias, esa es toda la exposición.